En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Como lo habíamos anunciado en la presentación, con nosotros Luciana Girardi, licenciada en Psicología y además secretaria general del Colegio de Psicólogos de la ciudad de Río Cuarto. Un gusto tenerte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay tantas cuestiones para abordar desde la función tuya, pero primero, ¿cómo llegás? ¿Cómo fue que te inclinaste por la psicología? ¿Cómo me incliné por la psicología? Qué buena pregunta, hace muchos años atrás. Yo terminé mi secundaria en el año 95, 1995. En ese momento en la ciudad de Río Cuarto no estaba la carrera de psicología y hasta pasado cuarto año mi orientación iba a ser ciencias económicas, porque donde yo iba a hacer mi secundaria y mi colegio todo el tiempo, tenía esa orientación. Y después, por lecturas de libros que tenían que ver un poco con la cuestión de la personalidad y de cuestiones que tenían que ver con la cuestión psicológica, y con una hermana, yo iba a un colegio que en ese momento era, sigue siéndolo, religioso, empecé a interesarme y un día dije, quiero ser psicóloga. Nunca había tenido en la trayectoria escolar, porque era un colegio perito mercantil, claro. Colegio San Juan de la Cruz. En ese momento, así que nunca tuvimos ni filosofía, más allá de religión, como algo que podría acercarse a la filosofía, pero nada más. Y bueno, así que de ahí me fui a Córdoba, capital, porque no estaba la carrera acá en esta ciudad. Y comencé mi carrera, le hice como a términos hasta tercer año. Entonces en tercer año tuve como una crisis que es contradictoria, porque en realidad es mi orientación hoy, de mi formación futura también, después de haberme recibido, que es psicoanalista, en este caso orientación lacaniana, pero bueno, fue como un poco el quiebre ahí, que no estaba como de acuerdo en algunas cuestiones de psicoanálisis. Tuve 2 años rindiendo finales, pero no cursando, y después retomé y bueno, terminé mi carrera. La hice un poquito más larga, entre cerca de 8 años, cuando es de 5, porque siempre trabajé, o sea, a partir del segundo año de mi carrera, por situaciones económicas de mi familia, y como esto de estar en otra ciudad y era más costoso, comencé a trabajar, así que trabajé y estudié toda mi carrera, desde el segundo año, casi tercero, hasta que terminé mi formación de grado. Trabajaba y estudiaba, y bueno, mientras avancé más en la carrera fue que en realidad me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿sí? ¿Y por qué digamos, usted recién dio algún detalle respecto a la especialización dentro de lo que es la psicología? ¿Por qué optó por esa rama? Porque hay muchas, sí, o hay un par, digamos, de opciones al momento de definir qué hacer dentro de la psicología. En ese momento, y sigue siendo actualmente, el programa que tiene la currícula de la formación de grado de psicología en la Facultad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, el fuerte de la orientación es psicoanalista, ¿sí? Si bien durante uno hace en la carrera ve todas las otras orientaciones, pero bueno, como muy acercadas nada más, pero en todo el atravesamiento de todas las materias, los profesores y lo que aborda el programa tiene una base más psicoanalista, que a veces hoy, yo soy docente actualmente en la Universidad de Mendoza, en la carrera de psicología, y también fui docente en la Universidad del Siglo XXI hasta el 2020. Y bueno, ya son otro tipo, se ve en el programa, es la currícula por coneado igual en todo el país, pero bueno, hay orientaciones que son un poquito más amplias. Hoy en día la Universidad de Mendoza no tiene un atravesamiento netamente psicoanalítico, sino que bueno, también la formación docente, el programa, cómo adaptar las materias, dan cuenta de que ha habido más apertura quizás a otras orientaciones. Y además porque en realidad fue lo que más me gustó, me interesó, me parece como que es lo más, desde esa orientación, lo más científico que podemos considerar, por más que siga estando en signo de pregunta si la psicología es científica o no, hasta el día de hoy. Pero bueno, creo que quien promueve la teoría en sus años, Freud, que no era un psicólogo, tuvo que ver mucho su formación científica, que era neurólogo y buena investigación. Y después, bueno, porque en realidad seguí formándome, terminé mi carrera
Y antes de rendir la tesis estaba inscripta en un posgrado, siempre me interesó trabajar también con las cuestiones de patología dentro de las estructuras y donde es la teoría donde más formación hay, ¿sí? Donde más investigación hay, donde más lineaje teórico hay. Trabajar con psicopatología. Y antes de rendir mi tesis, ya estaba inscripta en un posgrado en el Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, en los cuales los requisitos eran de estar recibido, porque ya tenías que tener matrícula, porque en realidad la inserción era directamente práctica, más allá de lo teórico, pero era una especialidad de 3 años, y directamente ya teníamos el contacto con pacientes, con personas reales, por lo tanto se exigían. Y yo igual, porque eso se abría cada 2 años, la cohorte, y si no era la oportunidad de anotarme, y si no tenía que esperar 2 años más. Me inscribí igual, fui a la primera entrevista y les dije, tengo fecha dentro de 15 días para mi tesis, no estoy recibida todavía, pero bueno, es lo que quiero. Bueno, era un proceso de selección de 8 alumnos, entre todos los que estábamos inscriptos. Recibo la notificación que fui seleccionada y era el otro día en mi defensa de tesis, entonces bueno, pedí que me esperaron, la recibí. Hice todo acelerar y tuve 2 años y medio, casi 2 años y 8 meses, en una formación en el Neuro de Córdoba, donde, bueno, realmente ahí me encontré como que era realmente lo que más me había gustado de mi formación, lo que quería dedicarme, pero bueno, también eso no tiene mucha inserción laboral, salvo que estés dentro de una institución. Lo puedes hacer en lo clínico, pero y en una cuestión pública, ya en esos tiempos estaba en crisis la cuestión de la salud mental en nuestra provincia. Ya en esos tiempos, casi 18 años, se quería cerrar el neuropsiquiátrico, bueno, cada vez políticas de salud mental más minimizadas en presupuesto, entonces no era factible, porque la idea de ese posgrado del neuro era eso, ¿no? O sea, formar profesionales y que esos mismos profesionales tuvieran la oportunidad de poder continuar cuando había jubilaciones o cuando había posibilidad de incorporar profesionales. Y bueno, eso inmediatamente no se dio. Ya estaba trabajando, yo me recibo y a los 5 o 6 meses se empieza a incorporar más profesionales en el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, que surge después de la situación de un violador, de una situación de violador serial que se le llamó en ese momento, que era Sargent, muy conocido en nuestra provincia esa situación, en donde las víctimas no tenían un lugar donde denunciar, donde, bueno, fue toda una cuestión muy que se incluyó el Estado, se involucró, perdón, el Estado en esto, y se crea el Consejo Provincial de la Mujer, las unidades judiciales para la asistencia a las víctimas, por más que eso se resuelve, ese caso se resuelve en un plazo de un año y medio, eso siguió funcionando, y donde hasta el día de hoy es lo que podemos conocer como parte del Polo de la Mujer, que se llama DIS, ¿sí? Dispositivo de Intervenciones de Delitos contra la Integridad Sexual. En ese momento yo estaba trabajando ya en un espacio del Estado, en otra área, nada que ver con la psicología, y bueno, participé proponiendo mi currículum, fui seleccionada y sin pensar que iba a trabajar en un espacio con víctimas de delitos contra la integridad sexual, porque hoy en día vemos que en la formación de los psicólogos eso está. De hecho, yo soy titular de una de las materias en la carrera de psicología jurídica y donde dentro del programa está el tema. En mi formación era un título, algo que podía pasar en la cuestión de criminalidad, la víctima, pero sin identificar mucho en qué aspectos. No tenía formación porque estaba formándome en otra cosa, ella estaba en el posgrado del neuro, y bueno, fue una salida laboral de mi profesión y la acepté y ver cómo me iba, ¿no? Y como si me podía encontrar, en el cual trabajé 14 años dentro de ese programa, 3 años en Córdoba y el resto acá, cuando se hizo la apertura de este programa a nivel provincial de delegaciones, de centros de atención a víctimas. Yo, como era de acá, no me había vuelto a vivir, había ya formado gran parte de mi vida en la ciudad de Córdoba. Vine un poco como a colaborar, de formar un equipo. No se encontraba porque en realidad recién empezaba a ver los primeros egresados de las universidades locales, privadas. Y bueno, no es un tema, no es una demanda que es como muy atractiva, ¿no? Dentro de nuestra profesión o que psicólogos se quieran dedicar a este tema.
Y bueno, por cuestiones personales de la vida decidí quedarme y bueno, le solucioné un grave problema a mis jefes en ese momento, a mis coordinadores de Córdoba, porque era, bueno, ya había un referente que ya teníamos formación dentro del área y me quedé trabajando acá y estuve entre todo 14 años en el 2018, sí, mi hija nació en el 2016. En el 2018 decidí renunciar con una decisión muy difícil, porque en realidad fue como puse todo, ¿no? O sea, en ese trabajo, más allá de la cuestión de formación constante y atravesamientos de capacitaciones y de crecimiento, también fue un crecimiento grande personal, hacerme cargo de algo que era un programa donde había que haber un equipo, pero nunca había recursos, entonces terminé siendo psicóloga, trabajadora social y abogada, porque es una demanda interdisciplinaria, donde bueno, nunca hubo como respuesta inmediata de recursos para ampliar el equipo. Y lo sostuve, y bueno, sinceramente difícil de tomar la decisión porque enfrentarme con que había referentes del Estado que en esa oportunidad les importaba más que quienes trabajamos para el Estado participáramos en política partidaria y no realmente en nuestro trabajo público, que era la asistencia de 6 hasta 7 víctimas de abuso sexual diario, y que era el único centro que estaba tanto en la ciudad de Río Cuarto como en los departamentos aledaños. O sea, entonces los municipios que tomaban en cuenta, o comunas alrededor, todos lo derivaban acá a Río Cuarto, y siempre fui la única psicóloga para ese espacio. Para atender todo eso. Sí, y yo la verdad que la política partidaria nunca me gustó. O sea, sí amo la política pública, aprendí un montón de trabajar en lo público. Creo que se puede hacer más allá de la práctica directa de la psicología, es de decir a la comunidad, porque la salud mental nos abarca a todos, pero no me interesó ni siquiera cuando era estudiante, ¿no? Que participé en centros de estudiantes, no me interesa la política partidaria. Y en un momento, bueno, que dije, si no valoran o si no tienen en cuenta, más allá que yo sabía que tenía otros valores y otros acompañamientos, ¿sí? De colegas, de gente de Córdoba, que han sido muy importantes en mi vida, pero bueno, que en ese momento también se empezaban a retirar, ¿no? Porque se jubilaban o porque ellas se corrían de esos espacios. La doctora Ruiz, principalmente, que era la presidenta del Consejo de la Mujer, en ese tiempo decide ella jubilarse y dejar el espacio político, que ella también hacía político partidario, y empiezan a asumir otros referentes, otras gente que tenían otros objetivos, quizás mejores o no mejores, pero distintos, ¿sí? Donde había importancia más a este tipo de cuestiones y no al rol profesional. Y eso me llegó a decir, bueno, hasta acá. Hasta ahí. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero le vamos a dejar una pregunta a la licenciada Girardi que tiene que ver con las carreras de psicología en Río Cuarto. Usted mencionó que es docente en una de las universidades que forman psicólogos aquí en la ciudad, y cuánto ha diversificado la presencia de psicólogos. En un ratito nos responde en primera persona. Regresamos de la pausa, estamos dialogando con la licenciada en psicología Luciana Girardi, y había quedado pendiente una pregunta. Usted, como docente de una de las ofertas, ¿cuánta oferta hay? Y eso ha significado seguramente un crecimiento de la matrícula de psicólogos, de licenciados en psicología en la ciudad. Así es. La delegación de Río Cuarto del Colegio de Psicólogos estaría como por debajo de Córdoba Capital. En el número tenemos más de 1.200. Está llegando en la matrícula de matriculados que pertenecen a nuestra delegación del colegio, que abarca hasta Río Tercero, como para que nos ubiquemos un poco el mapa, hasta para el otro lado de la Bulash. Todo ese ejido territorial son matriculados de nuestra delegación. Y obviamente que a comparación con Río Villa María y San Francisco, que no tienen universidades locales de la carrera, ha crecido y crece exponencialmente, podríamos decirlo así, los estudiantes que eligen o que creen elegir esta carrera. En este año, por ejemplo, el segundo año de la universidad que yo trabajo, pero seguramente que debe estar casi al mismo nivel la otra universidad, tenemos más de 80 alumnos en segundo año, ¿no?
Y esta vez, después de 11 años de docente, tuve por primera vez en quinto año, una de las materias que yo doy, más de 38 alumnos. Cuando a quinto llegan, o sea, va haciendo más un embudo, ¿no? Entonces, creo que ha crecido muchísimo. Si realmente tiene que ver con un sentimiento de vocación y de entendimiento de que realmente quiero ser esta profesión, habría que poner un signo de preguntas, ¿no? O sea, creo que hay múltiples factores que hoy podemos evaluar como docentes, que los estudiantes, los jóvenes, eligen esta carrera por varias razones. No sé si es algo muy puntual de la vocación o de el ser profesional. Más allá que eso siempre se descubre a lo largo de la carrera, ¿no? Pero porque, bueno, empiezan a jugar otras instancias, ¿no? O sea, también hoy vivimos en una época, al menos en nuestro país, pero también creo que no nos aparta mucho del mundo, en la importancia que a veces es un poco exagerada, ¿no? De la psicología o psicologizar todas las situaciones de la vida, ¿no? Como si no hubiera otra forma de afrontar determinadas circunstancias si no vas al psicólogo. Y eso también hace que hay a veces una distorsión, ¿no? Yo lo veo, bueno, en mi área, del cual también soy especialista con matrícula del Colegio de Psicólogos, del área de Psicología Jurídico Forense. Lo veo a diario en esto de que circunstancias que tienen que ver con lo vincular, con lo familiar, con escenarios más privados, todo es psicologizar, o sea, lo que dice la psicóloga. Si el niño tiene que ir al psicólogo, la mamá al psicólogo, el papá al psicólogo. O sea, y a veces son circunstancias que son necesarias y otras veces se pueden resolver de otra manera. Y que tampoco tenemos nosotros los psicólogos una garantía, porque trabajamos bajo una disciplina y una intervención que trabajamos más desde la subjetividad, más que de la objetividad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, puede ser un factor, ¿sí? Otro factor puede ser a veces sentimientos de búsqueda de identidad y de qué me pasa, ¿no? O porque han atravesado circunstancias en su vida, que no sería la mejor opción, ¿no? Pero lo digo de una opinión desde lo clínico, como psicóloga también, en las demandas clínicas que trabajo, que son variadas, ¿no? No solamente es lo específico. Bueno, y hay varias, es un tema que nosotros con mis compañeras de cátedra, de las que estamos hace mucho tiempo ya, que estamos en la universidad y que somos profesionales, que nos preguntamos como a diario en el último tiempo, ¿por qué tantos estudiantes? Sí, porque uno le pregunta a veces en la primera clase, por más que yo los empiezo a ver en segundo, después los veo en cuarto y los despido en quinto, al menos en la universidad que yo trabajo. Y a veces no hay una respuesta con claridad. Creo que yo tampoco la tenía cuando fui al cursillo y me preguntaron, recuerdo, que era grupal, me preguntaron, ¿por qué quieren ser psicólogos? Y era siempre que nos gusta ayudar al otro, que nos gusta escuchar, y después uno se da cuenta que en realidad es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que eso. Sí, sí. Y lo que te quería consultar es si también hay más gente que va al psicólogo. Digo, tenemos más psicólogos porque tenemos 2 universidades que preparan psicólogos y por ende hay más profesionales que a lo mejor hace 20 años. Uh-huh. ¿Hay mayor demanda de psicólogos? Yo creo que sí, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De psicologizar cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Y creo que también ha crecido como mucho la demanda con niños, ¿sí? Yo en este momento trabajo con muy pocos niños y siempre algunos casos que puedo ir tomando tienen que ver con esta temática, tienen que ver con o violencia vincular o delitos contra interés sexual o sospecha. No estoy atendiendo en este momento demandas generales de otras cuestiones que le pueden pasar a un niño, pero sí con mis colegas o con mi equipo de trabajo que trabajan con niños es lo que más ha crecido. O sea, en la escuela tiene que ir al psicólogo, el pediatra tiene que ir al psicólogo, no sé, se separan los papás, los abogados tienen que ir al psicólogo, la justicia tiene que ir al psicólogo. ¿Y es conveniente o no? Y a veces, en realidad, no están yendo al psicólogo quienes tendrían que ir, ¿no? Sobre todo cuando se trata a veces de cuestiones familiares. No es fácil ser papá y mamá, no es fácil. Yo creo que he estudiado un montón, amo estudiar y creo que voy a seguir estudiando toda la vida. No es fácil ser profesional, pero creo que la tarea la más, no sé si difícil, pero la más compleja
la que todo el tiempo estás aprendiendo o tenés que estar aprendiendo es ser mamá, ser papá, ¿sí? No hay manuales. Yo era una psicóloga antes y después de ser mamá. Que me parecía, y yo ahora digo, pobres estos papás que yo les daba clase, o sea, charlas, y yo les planteaba como que era tan fácil poner límites. Y cuando lo sos, a decir, no es tan fácil, ¿no? Entonces, y en eso, a veces de no poder ser un adulto maduro, responsable, poder discriminar qué me pasa a mí con, no sé, por ejemplo, con mi pareja, qué me pasa a mí como mamá, como papá, con mi hijo, depositamos de que vaya psicólogo. Entonces vemos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué le tenemos que decir? Y por ahí se busca una solución medio mágica. Exacto, sí. Y también tiene que ver con los tiempos que vivimos, ¿no? Porque también desde los niños hasta los adultos todos queremos ya. Todo tiene que ser ya. O sea, hoy atravieso un duelo y quiero a los 48 horas estar feliz. O sentirme bien. No acordarme más de nada. Y voy a decir, no es así, no es posible. También por eso es el creciente consumo de medicalización, tanto en los niños, ¿sí?, como en los adultos. Hoy hay niños en un gran porcentaje medicalizados, con diagnósticos, ¿sí?, con supuestos trastornos, con supuestos diagnósticos, en donde también se busca, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué es hiperactiva? Entonces, porque tiene determinado diagnóstico. Entonces, vamos al médico. Hay pastillitas, gotas para todo. ¿Y hay alguna relación entre las adicciones, las emociones y la salud mental hoy en día? Las Adicciones, las emociones y la salud mental. Porque muchas veces es una persona adicta y un problema de salud mental. Es que en realidad la problemática de consumo es un problema de salud mental, ¿sí? ¿Por qué digo Pero que es no un problema? psicológico. No, pero también puede ser psicológico. De hecho, digamos, la dependencia a algo, ¿sí?, ya sea una sustancia o un sujeto, ¿sí?, como pasa a veces en las relaciones de pareja, ¿no? Las dependencia en algo, en un objeto que que me gratifica en goce, no en deseo, entonces por eso pareciera que no puedo vivir sin eso, ¿sí?, tiene que ver con una cuestión psicológica, ¿sí?, porque la dependencia es psicológica. Hasta incluso las dependencias que crean, ya sea con sujetos o con sustancias, la base es psicológica. Por supuesto que después y tiene que haber abordajes interdisciplinarios, tiene que estar la figura de un psiquiatra, tiene que estar la figura bueno, también un componente familiar o de apoyo familiar para determinadas instancias, claro que es importante, pero no todos los sujetos, ¿sí?, se vuelven dependientes a algo. Por más que algo de la dependencia tenemos que instalar, porque desde que nacemos estamos en una dependencia con un otro, si no moriríamos, el bebé moriría si no puede depender de ese objeto otro materno, pecho, alimento, como le queramos llamar. Pero también llegar a una etapa en donde eso empieza a retirarse y darme cuenta de que puedo tener autonomía y puedo de alguna manera independizarme, no sé si por completo, pero sí en gran parte de eso otro, es una base psicológica, es un proceso de nuestro aparato psíquico, ¿no? Como para crecer, ¿sí? ¿Y cómo ves como profesional de la psicología, que se ha hablado mucho del tema de la psicología, sobre todo a partir de que tenemos a Milei de presidente? ¿En qué digo? Que todo el mundo dice tiene problemas psiquiátricos, tiene problemas psicológicos. ¿Cómo ves que por ahí se habla con tanta liviandad de esos temas? Que todo el mundo opina sin tener ni siquiera una materia de psicología hecha. Y no solamente que a veces que no tienen materia, porque a veces uno también, nosotros del Colegio de Psicólogos, que tenemos un observatorio de ética profesional y estamos como de alguna manera atentos, porque a veces hasta mismos profesionales de la psicología, en un modo de publicitar o de comercializar o de, bueno, hacerse conocer, ¿no?, que tiene que ver con una cuestión laboral, también ayudan a que a veces... podríamos decir que dan una información errónea, ¿no? Es decir, bueno, hoy se utiliza mucho Instagram, o eso visual, o rap, o TikTok, entonces sí, el ataque de pánico es esto, y si te pasa esto, es como cuando te duele la cabeza, puede ser una migraña o puedes tener fiebre, entonces te medís la fiebre, o te vas y tomas, no sé, una aspirina, o algo que el médico te haya recetado, y no es así, ¿no? Porque también lo vemos, o yo lo veo a veces, en adolescentes vemos pacientes que dicen, vengo porque tengo ataques de pánico. Entonces uno dice, ajá, o sea, ¿y cómo es esto?
del ataque. No, porque yo leí que si te pasa esto, esto y esto. Y también sabemos que la diversidad de información que tiene que ver con la multimedia, que tiene que ver con el acceso a Internet, que como yo siempre digo, no soy muy tecnológica, sinceramente aprendo por necesidad y lo que me sirve, y después soy de libros, o sea, me gusta el papel. Pero bueno, tiene sus cosas positivas, claro que sí, pero también ha sido, de alguna manera, y sigue siéndolo, ese aspecto negativo, ¿no? Como vender de alguna manera la psicología como si fuera algo 2 más 2 es 4, ¿no? Y sabemos muy bien, y no hace falta ser psicólogo, o sea, nacer y crecer en la vida no es 2 más 2 es 4, ¿no? Implican un montón de factores, de procesos, de no solamente edades cronológicas, sino de un montón de factores. Podemos hablar de, por eso somos un sujeto integral, ¿no? Desde la nutrición, desde la educación, desde el afecto, de un montón de cosas. Es poco probable que uno pueda simplificar a veces una respuesta desde un psicólogo. Lo vemos porque también hoy en día juegan un alto factor de alcance las terapias alternativas, por ejemplo, ¿no? Que aparentemente ofrecen una respuesta inmediata, ¿sí? Bueno, si estás, no sé, triste, o sea, no sé, pasó algo en tu vida y es como, bueno, una sesión de tal cosa, una sesión de tal otra, y parece que está resuelto todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero también el sujeto que acude a eso adquiere una satisfacción. Después si perdura eso, si no lo sé, ¿no? No estoy diciendo que no sean a veces necesarias y que no, sino es que todo sea malo. Pero eso no es psicología, eso no es atravesar procesos. Y por ahí es como un poco, a veces la gente común de la gente puede decir, un psicópata. Y uno le pregunta, ¿usted sabe lo que es un psicópata? Es complejo, porque a veces no es tan fácil poder determinar que alguien tiene una psicopatía. No es tan sencillo como psicólogo poder determinar un diagnóstico. No es tan sencillo, ¿no? Pero en Argentina sabemos de todos los temas. De todos los temas, sí. O bueno, esto de opinar, sí, como vos decías, ¿no? Ya sea personajes públicos, como a veces, qué sé yo no veo, sinceramente desde el 2020, televisión, o sea, noticieros o cosas que tengan que ver con la realidad, no consumimos en casa. Mi profesión me conecta todo el día con la realidad, todo el tiempo. Mi esposo es abogado, también es como decir, y hace penal, entonces también está conectado constantemente. No necesitamos, no es que estamos fuera del mundo, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones de las redes, titulares, o esas cosas, veo, o sea, lo leo, ¿no? Y yo a veces digo, bueno, no es tan fácil como se plantea, o dar una opinión en un comentario, ¿no? La gente, bueno, eso creo que también vivimos en procesos por múltiples factores muy violentos, ¿no? O sea, y donde ese permiso de que el otro no está, entonces yo puedo escribir y puedo mandar algo, y si quiero bloqueo, y si clavo el visto o archivo, ¿no? Sí, sí. O sea, todos esos significantes que hoy circulan en lo que es tan importante vincularse con un otro, habilitan a que me permite decir cualquier cosa, ¿no? Bien. Licenciada, le agradecemos mucho la visita y le dejamos la última pregunta, que también es común a todos los que nos visiten, y es ¿a qué se hubiese dedicado si no se hubiese dedicado a lo que se dedica? Si no se dedicara a lo que se dedica. Hoy Sí. te diría que me he dado cuenta que hubiese seguido la carrera de abogacía. Estudiar seguro, Uh-huh. porque desde, le pueden preguntar a mi mamá, o sea, mis juegos desde sala de 5, que no había sala de 3 en ese momento, eran siempre a ser maestra y enseñar. Eso sí, porque adoro, me encanta ser docente, me gusta muchísimo, aprendo día a día con mis estudiantes y me permite también estudiar más. Pero creo que por el área que me fui formando y que me sigo formando y quiero seguir aprendiendo, que tiene que ver con la intersección, ¿no? De lo legal con la psicología, el área jurídico-forense. Creo que hoy me podría decir, si no hubiese sido esto, capaz que posiblemente mi otra formación podría haber sido legal. Bien. Gracias, licenciada. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima.